Y eso es lo que sucede en la realidad. Cada molécula se mueve a distinta velocidad. Y algunas de estas moléculas tienen mayor energía cinética que toda la masa, que todo el promedio de la masa, y por lo tanto pueden desprenderse de la superficie líquida y pasar a la fase vapor. ¿Se entendió esa parte? Algo así como cuando en su colegio tenían sus competencias, ¿verdad? Carreras. A todos les han hecho correr en su colegio, sin excepción. Y había jóvenes y señoritas que corrían más rápido y se empezaban a desprender, ¿verdad? Sí, tenían más velocidad, se desprendían de todo el grupo. Más o menos algo análogo sucede con el estado líquido, pues de todas las moléculas que se están moviendo, hay moléculas que pueden moverse más rápidamente, tienen mayor energía cinética y por lo tanto se desprenden de la masa líquida. Y eso genera el vapor. Entonces aquí podemos colocar que la energía cinética de estas moléculas al estado vapor es mayor que la energía cinética de las moléculas al estado líquido. Lo único que estamos tratando de justificar ahí es que hay moléculas que se mueven más rápido, que tienen mayor energía cinética y pueden desprenderse más rápidamente de la masa. ¿Se entendió esa parte? Vamos al ejemplo doméstico. Y lo mismo que les voy a hablar sucede en un caldero de vapor industrial. ¿Qué es lo que sucede en su caldera? ¿Alguna vez se han parado, se han sentado a observar qué es lo que está sucediendo en la caldera en la cual, o a partir de la cual preparan su bebida caliente? Se empieza a evaporar. Empieza a botar vapor, ¿no? Empieza a salir vapor, pero inclusive se siente cómo se van desprendiendo las burbujas del fondo de la caldera, que hace ruido, ¿sí? Y empiezan a desprenderse esas burbujas, porque en esas burbujas hay moléculas que tienen mayor energía cinética y pues muy fácilmente pasan a la fase de vapor. Desde luego es fácil comprender por qué tienen mayor energía cinética, porque están más cerca de la fuente donde hay calor, donde damos calor, ¿no? Están más cerca, van a adquirir más rápidamente energía cinética y van a salir de la masa. ¿Se ha comprendido esto? Entonces estas moléculas pueden venir inclusive desde el fondo del recipiente. O cuando vemos un día de lluvia, en nuestros caminos, en nuestras carreteras o en nuestras avenidas, ha llovido y podemos ver a la distancia, ¿no? Que el vapor se está elevando. Y es porque el calor que ha llegado, pues el suelo ya estaba más caliente, y el agua líquida llega, gana calor, tiene más energía cinética y se desprende como vapor. ¿Se ha entendido? Entonces aquí, una de las propiedades que vamos a indicar es estas moléculas que salen como vapor pueden ser medidas sobre un área, ¿sí? Y genera aquí, este hecho genera una presión de vapor. Esa es la forma en que se genera la presión de vapor. Presión de vapor que ya han visto en un curso anterior, les decía, han hecho el cálculo, ¿no? Cuando han trabajado con gases húmedos y les han hablado de humedad relativa. ¿Sí? A la presión total tenemos que disminuir la presión de vapor para saber la presión del gas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar esa parte. La evaporación es el paso del estado líquido al estado vapor. Al estado vapor.
estado líquido, cada una de las moléculas tiene su propia energía cinética. Y algunas de estas moléculas tienen una mayor energía, cinética y por lo tanto pueden desprenderse de la masa líquida a la fase vapor. Antes de el siguiente paso. Cuando ustedes tienen su bebida muy caliente, vuelvo a los ejemplos domésticos, ya que también se aplica a nivel industrial, a nivel de producción. Yo me voy a referir, por lo que ustedes pueden visualizar, a los ejemplos domésticos. Cuando nos dan un té o un café muy caliente, ¿qué es lo que hace? Soplar, enfriarlo. Sopla, y uno de los compañeros decía en la anterior clase que al soplar podíamos sacar aire más frío de nuestra boca. Pero lo que sucede es que cuando soplo, ya ese vapor lo estoy retirando de la superficie de la masa líquida y estoy generando espacios libres para que mayor cantidad de moléculas puedan pasar a la fase vapor. Eso, generar campo, ¿no? Generar espacio a nivel atómico molecular. Entonces, este vapor se va, sale otra masa de vapor, sigo soplando, sale otra masa y así sucesivamente. ¿Qué logran con el soplar? Ya, uno que se vaya, las moléculas se van, ¿no? Podemos visualizar. Pero ¿cuál es el objetivo de soplar? Enfriarlo, ¿eh? Pues estamos enfriando y eso no ha sido necesario llevar un curso de química o de física para comprender que cuando soplo sobre mi taza de té o café que está muy caliente, pues lo que estoy haciendo es enfriar. Y aparentemente, pues voy a retirar moléculas del estado vapor, van a salir más, se van a llevar más energía, se van a llevar calor, voy a seguir soplando y así sucesivamente. Todo ese calor va a hacer que se enfríe la masa de té o café, o por qué no de sopa, ¿no? Tal vez ustedes se acuerdan, para que ustedes no coman sopa caliente, sus padres les soplaban en la cuchara, ¿no? Para enfriar los frutos. Y es el principio físico-químico de retirar las moléculas sin necesidad de que nuestros padres o madres hayan sido ingenieros. Sentido común. Ahora viendo desde un punto de vista ya más científico, cómo se reduce ese enfriamiento. ¿Se entendió? Ya, y lo mismo sucede a nivel industrial, por ejemplo, cuando hay grandes masas de agua que se calientan a nivel industrial, pues se las coloca en piscinas donde se espera que vayan evaporando y con el transcurso del tiempo ahí no tenemos sopladores ni nada por el estilo, solamente si es que hubiera viento, el viento natural, pero esa masa se va enfriando. Lo mismo que dejaríamos nuestra taza de té o café sin necesidad de soplar, la dejamos un buen rato cuando volvamos a esta fría. Y ese es el fenómeno que pasa con el vapor. Ya les decía, contarles esta pequeña historia antes de darles el siguiente paso. El siguiente paso es lo siguiente.
a medida que se desarrolla el proceso de evaporación, la salida de las moléculas de alta energía de la fase líquida hace que disminuya el promedio de energía cinética de las moléculas que se encuentran en la fase líquida. Y como consecuencia, bajará la temperatura del líquido. Lo que acabamos de comentar. Ahora, desde el punto de vista técnico, en algún momento les decía, como ingenieros tenemos que estandarizar todo, y dentro de esa estandarización no solamente de los ingenieros, sino de los científicos, han calculado para cada líquido qué cantidad de energía se necesita para que una determinada cantidad de masa pase de la fase líquida a la fase vapor. ¿Sí? No es aleatorio, es decir, no es que hoy día voy a evaporar, por decir, 2 gramos de agua con 10 kilojoules, mañana esos 2 kilogramos de agua con 100 kilojoules, sino todo está estandarizado. ¿Ya? Toda la base de la ingeniería está relacionada con estandarización, con parámetros estandarizados. Y uno de los parámetros estandarizados es para el agua, que lo estamos anotando aquí como ejemplo. La cantidad de energía que se necesita para que un mol o 18 gramos de agua pasen de la fase líquida a la fase vapor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué cantidad de energía necesito para que 18 gramos de agua a nivel de laboratorio, si quieren en pequeña escala, pasen de la fase líquida a la fase vapor? Ese cálculo nos puede servir, o esa información nos puede servir ya a nivel práctico para un caldero o para la caldera de nuestras casas inicialmente, ¿no? Porque en la caldera no entran 18 gramos, entran muchísimo más. ¿Sí? Y a nivel industrial, pues, se manejan metros cúbicos de agua en los calderos y tenemos que saber qué cantidad de energía necesitamos para generar determinada cantidad de vapor, porque al final esa energía, sea gas natural, sea electricidad, sea gas licuado igualito, esa energía la tenemos que pagar, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuánto de energía vamos a utilizar. ¿Se ha entendido? Entonces me digo, la cantidad total de calor, que se requiere para evaporar
un mol de un líquido a una temperatura dada se denomina entalpía molar, entalpía sin H solamente. Entalpía molar de evaporación. Entalpía molar de evaporación. Por ejemplo, a 100 grados centígrados a 100 grados centígrados, el paso del agua líquida a agua a vapor requiere 43.8 kilojoules por mol o 43.8 kilojoules por cada 18 gramos de. Y estamos colocando a 100 grados centígrados porque se considera que esa temperatura de 100 grados centígrados es la temperatura de ebullición normal del agua. Eso también han aprendido, la distribución del agua a nivel del mar, la distribución del agua en la ciudad de La Paz. Aquí podemos encontrar sin ninguna dificultad para La Paz y Tampa. Ahora, un poco para explicar por qué aparece aquí como signo menos, porque da la sensación de que le estuviera quitando, ¿no? El signo menos. Ya, dentro de la nomenclatura, que ahora les voy a explicar brevemente, pero cuando lleguemos al tema de termodinámica, vamos a trabajar muchísimo con este parámetro. Ese menos, o sea, dentro de los procesos físico-químicos, hay dos tipos de procesos que también los conocen y se van a acordar cuando les diga. Hay procesos exotérmicos y procesos endotérmicos. Los exotérmicos, los que liberan el calor al desarrollarse, los endotérmicos, los que absorben calor al desarrollarse. Y a los que liberan calor van a ser positivos. Y los que requieren calor van a ser negativos. Los que liberan calor, los exotérmicos, positivos. Los endotérmicos absorben calor, negativo. A eso se refiere ese signo menos. Inicialmente lo estamos dando como ejemplo, aunque en este capítulo vamos a ver una ecuación donde manejemos este parámetro. ¿Han copiado, no? Cuando la presión es de una atmósfera,
se conoce como entalpía normal, se conoce como entalpía normal de evaporación. ¿Se compañeros ahí? Tendría también algunos ejemplos con relación a su vivencia y este tema. ¿Ya? Porque pongo la relación a su vivencia, porque es la experiencia que hasta el momento tienen ustedes, ¿no? Más adelante ya van a tener otras experiencias y van a poder tal vez comprender mejor desde un punto de vista más técnico. ¿Ya? Primero, de aquí también todos han ido a la piscina, o a un río, o al lago y se han metido, ¿no? ¿En qué momento sentimos más frío? Cuando salimos. Cuando salimos del agua, ¿no? Por más que cuando hemos entrado nos ha costado entrar, el agua muy fría, pero cuando salimos y el ambiente está caliente sentimos más frío. ¿Cuál será la explicación? Ahí está la explicación. Ya, porque ese líquido que llevamos sobre la piel tiene que evaporarse, y al evaporarse tiene que tomar de algún lugar calor, ¿no ves? Para que pase la fase de vapor. Entonces hemos dicho, para que pase el líquido a vapor tengo que calentar, y ese líquido tiene que calentarse para evaporarse de nuestra piel, y sencillamente toma el calor de nuestra piel, y esa es la razón por la cual sentimos más frío cuando salimos del cuerpo de agua hacia el ambiente. Todos han vivido eso, ¿no? Ahora ya saben por qué sienten frío cuando salen de la piscina, del lago, del río, del mar, de donde sea, ¿no? Del cuerpo de agua. ¿Entendido? Ya. Y también hay otro ejemplo de carácter biológico que se refiere que cuando están haciendo deporte, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a correr, empiezan a esforzarse y empiezan a transpirar. Y esa transpiración también es una medida biológica del cuerpo humano de preservar que la temperatura del cuerpo no suba de 37 grados centígrados, porque si sube nos podemos morir, ¿no es? ¿Ya? Más de 37 y nos pasa algo por la cabeza primero, ¿no? Porque el cerebro empieza a afectarse cuando la temperatura sube mucho. ¿Ya? Y por eso es que recomiendan, ¿no? Cuando un bebé está con mucha temperatura, no importa si se resfría, pero póngale paños mojados, evite que su temperatura en su cabecita suba. ¿Ya? Entonces, y eso he visto hasta en el altiplano, donde no había un niño enfermo, algo de agua y no había médico. Entonces, rápido tratar de bajar la temperatura hasta poder llegar al remedio, para que no se suba la temperatura. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a afectarse y el cuerpo mismo empieza a reaccionar y empieza a eliminar agua caliente, que es nuestra transpiración. Y también alguna vez, por ahí se repite en la televisión con los futbolistas, había un futbolista colombiano que jugaba aquí en Bolivia y después se fue al Brasil, y lo enfocaban en lo que jugaba en el Brasil. Era un jugador pelón, y cuando la cámara lo enfocaba, su cabeza pues parecía un horno, ¿no? Lleno de vapor por tantas cosas que vimos. Entonces ahí también tenemos el fenómeno de vaporización. ¿Ya? Aunque no lo veamos cuando estamos transpirando, cuando hacen deporte, el agua que está en su superficie empieza a evaporar. Es uno de los fenómenos, y el otro ejemplo también relacionado con esto está asociado, conocen los cántaros. ¿Sí?
los recipientes de barro, ¿no? Que hay en los cultivos. Y ahí que en Cochabamba preparan chicha en los cántaros. Entonces sucede que esos cántaros, lo mismo sucede en otros países donde trabajan con cerámica. ¿Ya? Esos cántaros, aunque mantienen el líquido en su interior, tienen pequeña porosidad. Y esa porosidad, por muy pequeña que sea, por más que no muestre que el líquido se está filtrando del recipiente, entra los poros y por las paredes se evapora. Y esos cántaros sirven para mantener los líquidos frescos. Ya pueden tomar de un cántaro agua, y esa agua que sale del cántaro está fría. ¿Por qué está fría? Porque el líquido se ha escurrido por todos esos poros que tiene y evaporado hacia el ambiente. Y al evaporar se eleva cantidad de energía de dentro del cántaro, de dentro del líquido, y mantiene en condiciones frías el líquido que está en su interior. ¿Sí? Vivencia que también algunos de ustedes han debido ver, ¿no? Sí, se da también aquí en La Paz, no solamente en Cochabamba, ¿no? Hay zonas donde manejan material de cerámica. Presión de vapor. En fin, queríamos explicar esto, ¿no? Antes. Vamos a hablar de la presión de vapor, un dibujito. Y esto seguramente han visto en laboratorio. Eso también han visto en su curso de gases, ¿no? Este tipo de, ¿qué se llama? Manómetro. Es un manómetro. La función de ese manómetro es que tenemos el líquido aquí al interior del recipiente, genera vapor, y en este manómetro le puedo medir la presión que genera este. Ya, como saben, esta altura manométrica va a ser la presión de vapor. ¿Sí? Lo mismo que han visto, solamente ahora, no sé si lo habrán visto así, como explicación de presión de vapor, pero es la misma explicación que tienen para medir presiones de gases, presiones manométricas, solamente aquí estamos tratando de especificar una presión de vapor, una medida de presión de vapor.